La Casa del Poeta celebra 30 años de historia. Y les tenemos un balance de las actividades de la Cineteca Nacional en este año que termina. En nuestro jueves de cine, Rafael García Villegas, amigos, amigas de Noticias 22, qué gusto estar con ustedes. Laura Barrera, como siempre, un placer, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana. Y vamos a dar inicio a este programa con la máxima distinción que entrega el Instituto Nacional de Bellas Artes a los creadores que han contribuido con su trabajo a México y al mundo. Sus preseas áureas, sus medallas de oro. 4 creadores, Miguel Sabido, Gabriela Ortiz, Irma Palacios y Héctor Bonilla, de manera póstuma se les entregó la Medalla de Oro Bellas Artes por su trayectoria. El día de hoy hacemos la entrega de medallas especiales. Son medallas que no se entregan año con año, sino que se entregan conforme el latir de la vida artística y la contribución de sus protagonistas lo va exigiendo. Y a eso es que estamos respondiendo el día de hoy. El primero en recibir la medalla fue Héctor Bonilla, quien falleció hace poco y por lo cual su esposa Sofía Álvarez recibió la distinción. Le siguió Miguel Sabido y después la pintora Irma Palacios. Pues no tengo más que agradecer a las autoridades culturales que me hayan tomado en cuenta para obsequiarme esta presea bellísima. El oro nos gusta a todos, creo. Entonces, sí, yo la quisiera como compartir con todos, pero lo hago a través de la pintura. Todo lo que hago, pienso en la mirada que va a concluir mi cuadro, porque las personas que lo ven conmueven, a mí me conmueven muchísimo. Gabriela Ortiz fue la última en recibir la presea y al tomar la palabra habló sobre el arte, la música y su trabajo como docente y compositora. Es crucial que nuestras instituciones comprendan que los ejes fundamentales de la creación y la interpretación musical, así como la publicación de obras, su grabación y difusión, no pueden quedar al margen de la política cultural nacional. Por último, pienso que la música debe tomar riesgos, hablar de su tiempo y no solo preservar el pasado. La miembro del Colegio Nacional agradeció a sus padres, a su esposo, a su hija y a las mujeres que se dedicaron a la música antes que ella y que le facilitaron el camino. Esta medalla representa para mí una señal de esperanza para todas nosotras, para que quizá muy pronto llegue esa coyuntura en la que nuestro trabajo sea valorado desde el ámbito artístico y no para otorgarnos un espacio solo por cuestiones de género, raza o cultura. Noticias 22, Alberto Aranda. Personajes que indiscutiblemente están inscritos ya en la memoria de quienes amamos y abrazamos el arte en las distintas disciplinas. Enhorabuena para los ganadores y por supuesto también celebrar la memoria de quienes ya no están aquí y que de alguna manera con esta medalla se reconoce su labor y sus aportes al arte. Sí, ya lo decía la maestra Lucina Jiménez, que son medallas muy especiales, como en el caso que veíamos de cada uno de las personas que lo recibieron. Gabriela Ortiz, que tiene una obra internacional en el plano sinfónico que da orgullo. Irma Palacios también, obra internacional. Y bueno, pues todos ellos realmente son un orgullo para México y pues muy merecidas estas medallas, estos reconocimientos, Rafa. Y a propósito de arte y creación, ¿qué les parece si echamos un vistazo al primer Foro Nacional de Creadores? El Complejo Cultural Los Pinos recibe la primera edición del Foro Nacional de Creadores, espacio sobre la reflexión estética que también viene acompañado de una muestra de piezas realizadas por artistas beneficiarios del sistema de apoyos a la creación. Estamos consolidando un modelo de encuentro entre todas las becas, entre todos los programas. Entonces, el primer foro, que es este, conjunta el trabajo de músicos tradicionales de México, que es uno de los programas de artes verbales, de literatura en lenguas originarias, de
también el trabajo de artes plásticas, que es esta exposición, también creadores escénicos y algunos miembros del Sistema Nacional de Creadores. La exposición Creación en Movimiento reúne 104 piezas del mismo número de artistas en diferentes soportes y temáticas. Se exhibe en el primer piso de la Casa Miguel Alemán hasta marzo de 2023. La violencia en México, las maneras en las que entendemos el cuerpo, ¿no? Y nuestras formas, digamos, de relacionarnos corporalmente. Historia también, hay algunas piezas que piensan sobre, por ejemplo, las pulquerías en la Ciudad de México, ¿sí? Como un proceso histórico y un proceso también que se está diluyendo en la ciudad. Teatro, danza y música en diversos géneros forman parte del programa que se presenta también en el Auditorio C y La Pérgola del Complejo Cultural Los Pinos. El foro se plantea como un espacio de reflexión y encuentro entre profesionales y jóvenes creadores. Los foros de discusión también en el caso de Nartes han tenido que ver con llamar programadores, especialistas, curadores, managers, bookers en estos términos en anglos que tienen que ver con distintos actores de la industria y de la movilidad de las artes escénicas para dar un panorama mucho más amplio, más cercano a nuestra comunidad de lo que implica todos los círculos y todas las cadenas de valor en materia de movilidades y programación. El Foro Nacional de Creadores se lleva a cabo del 15 al 18 de diciembre. Otras 2 etapas de este foro se llevarán a cabo entre enero y marzo de 2023. Noticias 22, Víctor Gaspar. Este proyecto cartográfico tiene como brújula la palabra. Y como norte, el idioma. El Mapa de las Lenguas es un proyecto que surge en 2015 a iniciativa del editor Claudio López Lamadrid, con la intención, más bien al cobrar conciencia de que el español es nuestra patria común, todos la habitamos, todos somos, digamos, hermanos de la lengua castellana. Ese es el objetivo de la iniciativa que busca dar a conocer la literatura de escritores de los países hispanohablantes que producen obras en el siglo XXI. La idea es que los libros que integran el Mapa de las Lenguas viajen a lo largo del continente americano y también a través del Atlántico para ser difundidos. La idea es dar a conocer autores que ya son bien conocidos en su país natal, pero que todavía no alcanzan una proyección internacional tan grande. Por supuesto que en su mayoría se trata de autores más o menos jóvenes, pero no es el caso absoluto. El Mapa de las Lenguas 2023 lo integran 11 autores y entre ellos se encuentran la española Aixa de la Cruz con su libro Las Herederas, los mexicanos Almadelia Murillo con su obra La cabeza de mi padre y Alejandro Vázquez Ortiz con su novela El corredor o las almas que lleva el diablo, así como la chilena Colombina Parra con su propuesta de cuentos Otro tipo de música. Esta edición del Mapa de las Lenguas tendrá un podcast que tendrá justamente por nombre Mapa de las Lenguas, que serán entrevistas conducidas por la escritora Luna Miguel, con escritores que forman parte tanto de esta edición como de ediciones anteriores del Mapa de las Lenguas. Habrá un programa nuevo cada mes. Mismo que podrá ser escuchado en Spotify. Noticias 22, Karen Rivera. Ya hemos hablado de exposiciones de belenes, también de conciertos navideños. Las fiestas están a la vuelta de la esquina y vamos a recorrer la República. Efectivamente, y en este sentido Taxco se viste de tradición y de fiesta. Después de 2 años de no realizarse debido a las restricciones sanitarias, regresa al municipio de Taxco Guerrero el programa Diciembre en la Tradición Popular y con él las tradiciones posada de barrio a barrio, de iglesia a iglesia. Estamos seguros que una vez más será muy concurrido y exitoso como año con año. Las posadas de barrio a barrio, tradición con 30 años de historia, resurgen este año con la participación entusiasta de los comités de las iglesias taxqueñas y los vecinos de los diferentes barrios de la ciudad. Este proyecto fue a iniciativa del cronista de la ciudad, Juan Crisóstomo Estrada, que recién acaba de fallecer, y los titulares de los comités de las iglesias. La gente lo ha retomado mucho como suyo, lo espera con mucho entusiasmo.
Durante 9 días, los principales recintos religiosos del municipio se convierten en posadas para los peregrinos María y José, mientras cientos de personas los acompañan en un ambiente familiar en el que no pueden faltar las piñatas, los ponches y los aguinaldos para el disfrute de todas las edades. Iniciamos el 16 de diciembre y culminaremos el próximo 24. Todas las procesiones inician a las 7 de la noche y duran alrededor de hora y media el recorrido. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Antes de la pausa, compartimos la lamentable noticia del fallecimiento de la crítica literaria Jean Franco, referente de los estudios latinoamericanos y el feminismo, la profesora emérita en literatura comparada de América Latina en la Universidad de Columbia y pionera en el desarrollo de los estudios latinoamericanos en lengua inglesa. Tenía 98 años. Originaria de Dunkfield, Inglaterra, Franco fue una de las primeras teóricas en utilizar la categoría de género en sus estudios histórico-culturales. Entre sus obras podemos destacar César Vallejo, The Dialectics of Poetry and Silence, o Las Conspiradoras, la representación de la mujer en México. Pues un recuerdo a su memoria, la tendremos presente y bueno, pues recordarla por medio de su lectura, por medio de su obra, sus aportaciones, su legado. Para entender el arte latinoamericano, fundamental leer a Jean Franco. Vaya pues este recuerdo, una pausa, volvemos. Viene para mí la batalla más importante y simbólica que enfrentaremos, y es frenar el intento por desaparecer, debilitar o controlar al Instituto Nacional Electoral y a los tribunales. Refrendamos a México, que una vez más contará con acción nacional. Lo decimos fuerte y claro, el INE no se toca. Cambiemos México, sí hay de otra. PAN. Las cosas no van bien para Flavia. No juegues a ser grande, regrésate con tus papás. Afortunadamente, Martín le abrirá las puertas de su casa y de su vida. Y aunque habrá diferencias, juntos podrán hacer un cambio notorio en su comunidad. Ellos traen comida y tú les prestas al baño. Todos felices como una gran familia. Cinema 22 Mexicano presenta Los Bañistas. Jueves, 22:30 horas. Al noreste de Brasil, algunas personas viven contrastados en sus deseos y delimitados por el espacio físico. Oi meninas, tudo bem? Vamos comprar perfume hoje? Él trabaja en las tradicionales vaquejadas, pero sueña con crear y con una vida mejor. Tô achando que essa aí tá melhor que a primeira ainda, sabia? Tô feliz também com ela. Por que aqui tá com Y? Porque o nome é artístico, abestalhada. Bora, deixa-me dessa crime. Buey Neón. Dirección, Gabriel Mascaro. En Cinema 22, muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Viernes, 23:30 horas. Esta semana en Algarabía TV tenemos un programa lleno de cosas rosas, porque vamos a hablar de esta zona emblemática de la Ciudad de México. Y por eso nos vestimos apropiadamente para hablar de la zona rosa, ¿no? La zona rosa, zona emblemática de la ciudad, pequeña pero con mucho gusto, mucho sabor, mucha historia, mucha cultura. No se lo pierdan, por favor. Viernes, 21:30 horas. Esta noche en la marquesina de Noticias 22, Julio López nos platica del balance anual de la Cineteca Nacional. Adelante. Efectivamente, la Cineteca Nacional tiene mucho que contar a lo largo de este año. Es el año ya del regreso a este espacio que, bueno, tiene muchas características distintas que también, Julio, bienvenido, gracias por estar aquí de nuevo, como cada semana, para platicar acerca de estas transformaciones que ha vivido la Cineteca, sus espacios virtuales, la potenciación de otras formas de comunicación con el público y el regreso también a las salas. De todo esto tuviste la oportunidad de informarte esta mañana, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad de platicar con Alejandro Pelayo, director de esta institución, y la verdad es que una cosa que él resaltaba, y yo estoy de acuerdo y seguramente tú también, es que el público cambió.
radicalmente con esta pandemia, ¿no? Lo que me sorprende y lo que está muy padre de la Cineteca Nacional es que a pesar de que hay muchísimos contenidos en plataformas digitales, la gente no abandona el cine, ¿no? Ajá. Está regresando a las salas cinematográficas, no quiere perder la experiencia. Tú, como lo decías hace rato, estaba ahí en la Cineteca Nacional, ya había gente formada esperando comprar su boleto. Bueno, Pinocho ha sido un fenómeno, ahorita hablaremos de ello. Y hay que darle su espacio, ¿eh? Hay que darle su espacio, pero mientras tanto te voy platicando que Alejandro Pelayo nos dio justamente las cifras y cómo se ha ido recuperando la Cineteca Nacional después de la pandemia. Vamos a verlo. Nos va a permitir llegar a los 800,000 espectadores en este año, que digamos, el promedio de la Cineteca, quitando el año extraordinario, digamos, del 19, que llegamos a 1.300.000, su promedio es sobre el 1.100.000, entonces estamos acercándonos poco a poco. O sea, yo te diría que estamos ya como en el 70% del promedio. Bueno, pues ahí estamos viendo las cifras, la recuperación, como dices, efectivamente es un nuevo público. Vemos la Cineteca llena de vida, hay muchísima gente, otra vez disfrutando de sus espacios al aire libre, de las proyecciones también que se hacen en un área específicamente destinada para ello y una necesidad de volver a las salas. Ahora, pues está también este fenómeno de las plataformas, el fenómeno de Pinocho, Bardo, ha habido pues estrenos muy fuertes. En este sentido, ¿también comentaste con... Sí, por supuesto. Con Alejandro Pelayo. Lo que hay que tener como muy claro también ahora es que las plataformas digitales están de alguna manera pues seleccionando las mejores películas mexicanas. Ajá. Esa es la verdad, ¿no? Ya lo vimos con Roma, que estuvo en la Cineteca Nacional, y en muchos otros espacios culturales. Sucedió lo mismo con Bardo, que es la película mexicana más vista en la Cineteca Nacional, y Pinocho es la película internacional más vista en la Cineteca Nacional. Ya lo mencionabas hace un rato, va a estar hasta finales de diciembre, por ahora, pero también en la conferencia de prensa que dieron en la mañana, decían que si la gente sigue yendo, la van a seguir dejando. Pues mira, esa es una buena noticia. Es una buena noticia, es una extraordinaria noticia, porque además está la pequeña exposición que ya sabes que está en la Cineteca Nacional. Hay una exposición, una muestra que también la gente está ávida de visitar. Y lo curioso es que justamente, ¿no? O sea, la película de Pinocho ya está en plataformas. Sí. Entonces, pero la gente quiere verla en pantalla grande como la diseñó. Y vaya que vale la pena porque el audio, la percepción visual cambia mucho. Yo ya, bueno, tú también me imagino que la volviste a ver en plataforma, ¿no? Sí. Y pues es distinto. Es muy distinto. Bueno, de esto nos platicó justamente Alejandro Pelayo, cómo han sido estas dinámicas con las plataformas digitales. Ahora con Pinocho lo vamos a hacer con la película Ruido de Natalia Beristain, igual la vamos a tener aquí. O sea, que es un buen convenio. Ahora, sobre todo yo creo que a ellos mismos, y no solamente Netflix, también con Amazon, hemos hecho algunos acercamientos, sirve porque posicionan la película y entonces imagina todo el mundo y hablar de Pinocho y ya la tienes ahí en tu plataforma, ¿no? Creo que eso es bueno para ambas partes. Julio, no sé si comentaste con Alejandro Pelayo sobre el tema de su propia plataforma, la Cineteca Virtual, que bueno, pues estuvo lanzándose. ¿Qué tal fue? ¿Cuál es el balance en ese sentido? Mira, mientras la plataforma, más bien mientras la pandemia estuvo como muy activa o con altos índices de contagios, la gente sí empezó a ver las películas en su plataforma. Ha bajado radicalmente y me decía el doctor Pelayo que estaban evaluando si la mantenían o no. Les ha ido muy bien con las proyecciones, eso sí. Y la verdad es que la Cineteca pues hace muchísimas labores, no solamente la exhibición. Hay una parte muy importante que es la restauración de películas. Acaban de restaurar El Bulto, por ejemplo, ¿no? Sí, es verdad. De este gran director, Gabriel Retes, que recientemente falleció. Me decía que una de las promesas que le hizo a Retes antes de que falleciera es que iban a restaurar esta película. Se logró a la colaboración de muchas instituciones, incluida la Cineteca Nacional, los estudios Churubusco, el IMCINE. La película ya está, la van a estrenar pronto. Presentaron en la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional Los Caifanes, que es una película que la gente adora, ¿no? Sí, cada vez que se presenta y sigue representando a la juventud, yo creo que de muchas maneras. Por supuesto, ¿no? Pues una versión restaurada se presentó hace muy poco y te doy una primicia. Van a presentar muy pronto una película del maestro Arturo Ripstein. Él mismo la supervisó y digamos que es la versión del director. Aquí nos platica Alejandro Pelayo de cuál se trata. Luego también ya terminamos Profundo Carmesí. Ahora sí que la versión del director. Le agregó como unos 15, 20 minutos de escenas que le habían quitado.
el distribuidor francés. Entonces ya se le repusieron y yo creo que pronto tendremos el reestreno de Profundo Carmesí con esta nueva versión del director. Bueno, otro de los atractivos que ha tenido la Cineteca son sus áreas de exhibición que han ido creciendo, los carteles, pero también, bueno, pues exposiciones de otro tipo que hemos venido disfrutando, de Gaumont, por ejemplo, ¿no? De esta primera cinematográfica del mundo, francesa, y que atraen también a mucho público, ¿no? ¿Te acuerdas de la Stanley Kubrick, por ejemplo? Por ejemplo, que qué con gran muchísimos visitantes también. Digamos que esos son los pendientes que ahora tiene la Cineteca Nacional, ¿no? Me decía justamente en la mañana que estas exposiciones se planean con un año de anticipación. Claro. O sea, ahorita estarían planeando la que saldría el próximo año, a finales de año. Entonces, poco a poco, obviamente la pandemia les pegó durísimo a todos, ¿no? Se necesita dinero, se necesitan voluntades, se necesitan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ya están planeando. Y otro de los, digamos, temas que tenían por ahí pendientes era justamente el de la venta de boletos en línea. Me decían que les habían clonado, ahí le estaban metiendo un hacker un gol, ¿no? Entonces tuvieron que quitarlo, metieron más medidas de seguridad y ya está lista otra vez la plataforma para comprar boletos. Fíjate que esa es una gran noticia porque pues resultaba muy cómodo tener este sistema que tienen los otros compañías cinematográficas de comprar tu boleto con anticipación. Y bueno, qué bueno, es una muy buena noticia que nos das. Sí, el que no tengan, digamos, una exposición grande en la Galería de la Cineteca Nacional no quiere decir que no vayan a tener otras cosas, ¿no? Vamos a ver qué nos tienen preparado para el próximo año. Lo que sí va a haber son exposiciones en las salas. Ahí vamos a dedicarles una sala a cada uno de los tres amigos, ¿verdad? González Iñárritu, Del Toro y Cuarón, su sala a cada uno, porque pues han sido notables directores que además, ya ves, siguen fuerte, ¿no? Ahí está Del Toro ahora con el Pinocho, seguro se cuela a animación, a lo mejor hasta mejor película en los Óscares. Bueno, y algo que ha causado mucha expectación, se cerraron los cines que estaban en CENART, que era Cinemex, que bueno, pues ahí están, y que se especuló por parte del público y la prensa qué va a pasar con ese espacio, Julio. Pues vienen cosas bien interesantes, ¿sí? ¿no? La Cineteca va a ampliar, digamos, sus salas, su oferta. Y no solamente va a ampliar su oferta, sino que se convierte en distribuidor de películas, ¿no? Van a llevar el sello de la Cineteca y van a traer justamente pues estas proyecciones al CENART, ¿no? Que la idea es que pues, se complementen con todo lo que hay aquí alrededor, ¿no? La tienen planeado ya para el siguiente año, pero para marzo. Para marzo del siguiente. Bueno, decía la primavera, puede ser marzo, abril, pero ya muy pronto. La primera parte del siguiente año. Como funcionaba como un cine, solo la adecuaron a las nuevas pues, necesidades que tiene la Cineteca Nacional, a sus estándares de audio y sonido, que siempre deben de ser extraordinarias, ¿no? Como siempre, las proyecciones de cine en la Cineteca Nacional son magníficas. Y entonces, digamos, nada más están esperando a que termine de hacer algunos ajustes y la van a estrenar ya, ¿no? Esto es un poco lo que nos cuenta. Es una gran noticia. Sí. Alejandro Pelayo nos dice, nos da más detalles. Son 10 salas. La capacidad es más o menos similar a esta, sumando todas las salas. Y vamos, fíjate que uno de los problemas de allá de ese espacio es que no hay espacio para convivir. Yo daba clase en el CCC y lo único que teníamos abajo era una cafetería y chiquita. Entonces va a haber una cafetería tipo 8:30 afuera. Con un techo y todo, y entonces eso te va a permitir que los estudiantes no solamente del CCC, sino de las escuelas de las artes vengan, que integremos con los espectáculos que hay, teatro, música, entonces integrarnos al Centro Nacional de las Artes. Bueno, realmente el Centro Nacional de las Artes es un espacio que yo espero que nuestro público conozca, porque si no lo conoce nuestro público que ha visitado la Ciudad de México o que vive aquí, es de verdad un lugar ejemplar internacionalmente, maravilloso, con una gran convivencia, y había en ese espacio, estaba muy desangelado realmente. Sí. Al cine, como que decías, pues sí, pero como que no tiene mucha la idea gracia, es que vengas a la Cineteca y como si fuera sala de Coyoacán, ¿no? Se convierte en una experiencia, ¿no? Sí, claro. Que vengas, veas una película, pero también veas una obra de teatro que puede estar ahí en los jardines y veas una película, te tomes un café, comas, convivas, camines por estos grandes jardines. Y ¿por qué no? Nosotros también saliendo de aquí Noticias 22 podemos irnos a dar una vuelta. Personalmente, bueno, aquí ya nos estamos frotando las manos en el estudio, ¿no, Rafa? Porque
corriendo si alcanzamos. Sí, claro. Oye, no solo saliendo, igual si llego tarde, ya saben dónde buscarme. Nos enlazamos. Enhorabuena por todos estos planes para la Cineteca Nacional. Gracias, Julio, por traerlo a cuento, y un abrazo al doctor Pelayo por compartirnos también sus proyecciones a futuro de este recinto tan querido por todos nosotros. Nos vemos, Julio, la próxima semana. Cultura contemporánea y sensibilización social son ingredientes de esta propuesta gráfica en 3 actos. Artistas trans, queer y neurodiversos son parte fundamental de la escena artística en todo el mundo. Para visibilizar aún más su trabajo y el lugar que ocupan en la cultura contemporánea, se inauguró Ahora Estamos Aquí, una muestra en 3 capítulos curada por Jan Hoek, César González Aguirre, Pauline Schrois y Erandi Ábalos. El primer capítulo lo presentamos en agosto de este año en Ámsterdam, en lo que se conocía como Outsiderland. Fue una exhibición que organizamos con 3 de las fundadoras del Archivo de la Memoria Trans México para rememorar a mujeres trans que fallecieron a causa de complicaciones de VIH-Sida en los 80 y 90 en México. El capítulo se llama Ropa Hechizada. Hechizar, de acuerdo con el slang de algunas comunidades sexodiversas, significa apropiarse de algo o hacerlo suyo y, a su vez, dar una cualidad fantástica a los objetos. Se necesitan 2 para bailar tango. Segundo capítulo de la muestra, organizado por la institución No Limits Art Castle, nos aproxima a la obra de creadores con síndrome de Down. A pesar de su amplia trayectoria, siempre han trabajado bajo la etiqueta de outsiders, artistas forasteros o marginales. Or outsider art is a sort of a name of all kinds of artists who didn't have a formal education, and sometimes they make the art just for themselves. Sometimes they also really want to achieve an art career but didn't have that career, that they are somehow on the borders of the art world, and that the real big contemporary art museums really overlook them. El tercer capítulo, titulado Estamos Aquí, es un trabajo de la iniciativa La Pureza del Arte y exhibe una selección de 9 artistas en una constante búsqueda de la identidad. Para dar cuerpo a su obra, utilizan distintos elementos de la vida cotidiana. Ahora Estamos Aquí se presenta en la Galería José María Velasco de la Colonia Morelos hasta el 29 de enero del 2023. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, a lo mejor se acuerdan que ya en alguna ocasión hemos comentado el concepto otaku. Hoy quienes se identifican de esta manera tienen varios motivos para celebrar. Vean por qué. Para conmemorar el Día del Otaku, este jueves se lanzó el primer tráiler de la adaptación del anime Kaiju número 8. Esta historia de Naoya Matsumoto se desarrolla en Japón, en donde existe la tasa más alta de ataques de bestias o kaijus más altas del mundo. Por suerte, existe la fuerza de defensa que se encarga de neutralizarlos. El protagonista se llama Kafka Ibino, un hombre que se dedica a la limpieza de cadáveres de kaiju y que siempre ha soñado con unirse a la fuerza de defensa. Con el tiempo, le llega una oportunidad de lograr su sueño tras conocer a Reno Ichikawa, pero sufre una transformación inesperada. Eso sí, para conocer el desenlace de esta historia, tendremos que esperarnos hasta el 2024, fecha en la que está planeado el estreno de esta serie. La lucha por los derechos de las mujeres encuentra resonancias en el Museo de las Culturas del Mundo. Karen Rivera, platícanos. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos desde el Museo Nacional de las Culturas del Mundo en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Me acompaña Alejandra Gómez, quien es la directora de este recinto. Alejandra, muchas gracias por tu tiempo y para platicar de una muestra que, aunque breve, muy poderosa. Un mundo con equidad de género. ¿De qué va este tributo a quienes luchan por los derechos de las mujeres, Alejandra? Esta exposición es un conjunto de 15 retratos de activistas de todo el mundo, no solo mujeres, también hombres, que defienden los derechos de las mujeres pues a un mundo más equitativo, más justo y a eliminar las violencias de todo tipo.
violencias por preferencias sexuales, violencias digitales, la trata de personas, una serie de cuestiones que nos afectan como mujeres y que se está viendo en esta exposición muy claramente que de manera global hay toda una cruzada para eliminar estas violencias que todos los días nos aquejan. Los retratos que tenemos a nuestra espalda son los rostros de aquellos activistas que luchan día a día por estos derechos. Alejandra, ¿a quiénes podemos encontrar aquí atrás? Tenemos activistas, mujeres y hombres de Zambia, de Suecia, de Georgia. El colectivo Luchadoras de México también está presente. Tenemos también activistas de Pakistán, de India y de diferentes sectores religiosos. Vamos a ver a personas que vienen desde las iglesias haciendo trabajo de activismo, personas que vienen desde el colectivo LGTB+, que una fotógrafa sueca hizo esta curaduría de retratos y bueno, cabe decir que la exposición llega al museo gracias a la Embajada Sueca y al Instituto Sueco. Justo hablar un poco del origen de esta muestra, porque tiene que ver con un foro que se realizó en este recinto, un foro de comunicación en torno a la violencia de género. Háblanos un poquito del origen. Así es, tuvimos una reunión también propiciada por la Embajada de Suecia de capacitación para periodistas que están en riesgo. Entonces, a partir de ese encuentro que se sostuvo aquí en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, se inauguró esta pequeña muestra y la vamos a tener hasta el mes de marzo para conmemorar también el mes de la mujer. Bueno, ahí la invitación a visitar el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y además también a visitar esta muestra que se presentó en el contexto de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Hasta aquí la información, nos vemos en la próxima. Gracias, Karen. Y hoy en Debate 22, hashtag con las niñas no y tampoco los niños. Jacaranda Correa recibe a la defensora de los derechos de las mujeres y los niños, Frida Guerrera. No se pierdan esta conversación, la cita es, ya saben, al término de Noticias 22, no se lo pierdan. Regresamos. Sin aumentar ni crear más impuestos, sino integrando beneficios para sectores rezagados y vulnerables, el Senado de la República aprobó el paquete fiscal 2023 para impulsar el desarrollo productivo, la estabilidad económica del país y el bienestar de la población. Senado de la República. 65ª legislatura. El amor y la amistad florecen entre los pasajeros de un autobús en Cuba. La guagua no tiene solución. Si no fuera por eso, ahora no estuviéramos aquí. Yo lo hice para eso. Para que tú y yo estuviéramos aquí ahora. Una experiencia en la que cada uno va a descubrir lo mejor de sí mismo. ¡Se comieron a mi gato! ¡Ay, qué gato, qué gato! Lista de espera. Dirección, Juan Carlos Davillo. En Cinema 22 de 5 estrellas. Domingo, 22 horas. En estos días del mundo globalizado, donde la apuesta es lo efímero, la moda, el se acabó, rescatar las tradiciones como las pastorelas nos recuerdan que nos dan identidad, Gretel. Así es, Javier. ¿Y quién mejor que el experto en las pastorelas mexicanas, que don Miguel Sabido, para platicar con nosotros en este programa de Con la X en la Frente? Les invitamos a verlo este sábado a las 7 de la noche, usted lo sabe, por Canal 22. Sábado, 19 horas. Esta semana en Algarabía TV tenemos un programa lleno de cosas rosas, porque vamos a hablar de esta zona emblemática de la Ciudad de México. Y por eso nos vestimos apropiadamente para hablar de la zona rosa, ¿no? La zona rosa, zona emblemática de la ciudad, pequeña pero con mucho gusto, mucho sabor, mucha historia, mucha cultura. No se lo pierdan, por favor. Viernes, 21:30 horas. Como cada semana, los invitamos a leernos en otros.
En 1519 fue fundado el primer ayuntamiento de América que se convirtió en la primera ciudad fundada por los conquistadores. Se llamó Villarrica de la Veracruz y desde entonces se convirtió en un nodo estratégico que conectó América con Europa. En la colonia fue la Nueva York de entonces. El oro y la plata del saqueo sistemático partió de allí al viejo continente y por allí también entraron los primeros ejemplares del Quijote. El libro Crónica de Veracruz de Fernando Benítez y José Emilio Pacheco, publicado por ERA y la Universidad Veracruzana, es la mejor historia de ese puerto por las lecturas multiculturales de sus autores. Allí cabe la primera liberación exitosa de América Latina o de América de los Negros, la participación activa de las mujeres en la Guerra del 47, los tratados de Córdoba y la Revolución de Ayutla, el Café Parroquia y los duelos de Díaz Mirón. Una historia regional por la que ha pasado toda la historia del país. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. Y a propósito de lectura, con la poesía como pretexto, vamos a acompañar a Ernesto Lumbreras a celebrar 30 años de la Casa del Poeta. Desde su infancia, el escritor Ernesto Lumbreras encontró en la poesía un refugio con muchas posibilidades. La poesía fue una invitación a la rebeldía, a la insumisión, ¿no? Me sentí llamado, ¿no?, por esos líderes llamados Pablo Neruda, García Lorca, Efraín Huerta, Carlos Pellicer, de comprender que el mundo era más vasto que el que podían trazar, ¿no?, nuestros sentidos y la razón humana. Para el ganador del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, este género literario permite expresar a través de su estética los sentimientos más profundos del ser humano. Comparto la opinión de Antonio Gamoneda, que la poesía es una de las zonas más intensas, más plenas de la existencia de la vida. En esta época de división y violencia, el autor de Clamor de Agua reflexiona sobre la importancia de la poesía en estos tiempos. Y en ese tenor tiene un elemento civilizatorio, armónico, que elude la confrontación, la crispación de ambientes. Por este motivo, el escritor mexicano celebra las 3 décadas de vida de la Casa del Poeta, un recinto que resguarda en su biblioteca los fondos de Efraín Huerta y Salvador Novo. Y 30 años la Casa del Poeta ha sido, ¿no?, el lugar, el escenario del encuentro, de la fiesta, de la reflexión, de la memoria viva de la poesía mexicana en particular, pero también espacio de la preparación, de los talleres literarios, de las celebraciones, el recordatorio de las efemérides de la poesía de los poetas mexicanos en particular. Es un espacio que motiva la creación, la lectura y la investigación de este género literario. Es un patrimonio, ¿no?, ya con historia, 30 años, que debemos preservar, apoyar y que vengan otros 30 años. Noticias 22, Óscar Cortés. El Salón de la Plástica Mexicana vuelve la mirada a sus pioneras. Con una exposición pictórica titulada Ellas, el Salón de la Plástica Mexicana rinde homenaje a las mujeres que formaron parte de su primera generación de artistas, creadoras que con su personal lenguaje y fuerza estética abrieron un importante espacio de expresión para las generaciones posteriores. Esta exposición es colectiva, pertenece a la primera, algunas de las mujeres que fundaron el Salón de la Plástica Mexicana y la primera generación de mujeres que trabajaron en el país, no necesariamente mexicanas. Conformada por más de 30 piezas, la muestra reúne el trabajo de artistas de diferentes latitudes, cuya obra vino a enriquecer la propuesta visual y conceptual del arte mexicano de su tiempo. Tal es el caso de Fanny Rabel, Angelina Beloff, Olga Costa, Alice Raón, Leonora Carrington y Remedios Varo, originarias de otros países.
así como María Izquierdo y Celia Calderón, nacidas en Jalisco y Guanajuato respectivamente. Se incorporan todas estas artistas a la Escuela Mexicana de Pintura. Llegan con ese espíritu de renovación y su arte enriquece la plástica nacional. No es que fueran contrarios a la plástica nacional, al contrario, aportan su lenguaje, su estilo, su cultura. La exposición está dividida en 4 segmentos: arte fantástico, retrato, bodegón y paisaje. Y además de las creadoras antes mencionadas, nos acerca el trabajo de 2 precursoras del arte en nuestro país, Juliana San Román y Rosario Cabrera. Ellas, muestra pictórica en el Salón de la Plástica Mexicana, podrá visitarse de forma gratuita hasta el 11 de enero. El espacio abre de martes a domingo de 10 a 18 horas. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. A ver, esta propuesta por definición quizá esté fuera de nuestro alcance visual. No obstante, va a llegar por nuestros oídos hasta la conciencia. ¿De qué se trata? Vamos a ver. I resist in my own small way. The choice is clear. El hombre invisible es el nombre del primer disco con voz del compositor de música instrumental Stephen Brown. Nacido en Chicago y motivado por mudarse a Oaxaca desde hace 2 décadas, delinea esta propuesta sonora con arreglos minimalistas para guitarra, metales, piano y saxofón, y hace una invitación a escucharla en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Mi primera canción del disco, Warning, está hablando de los avisos, los mensajes que están dando la naturaleza y que nosotros no escuchamos, que nosotros no entendemos desde mucho tiempo, y por fin llegó el momento que ya no queda más tiempo y se acabó todo. Entonces ya, eso es un poco como la pandemia, aunque es una preocupación que he tenido. Temas íntimos y relacionados con la sociedad, como la vida en México antes de la llegada de los españoles, se pueden escuchar en el material discográfico y son parte del repertorio del concierto El Hombre Invisible, en el que Stephen Brown también compartirá su faceta en el jazz e intercalará piezas de sus álbumes anteriores. Va a abrir el concierto Mavi Frati, que toca el cello y tiene un grupo y hace una música muy interesante, muy original, fresca. Nosotros vamos a tocar, yo voy a tocar con Beto Cruz en la guitarra y bajo, Ojama en percusiones y electrónica y Onésimo García en la trompeta. El concierto se llevará a cabo el martes 20 de diciembre a las 8:30 de la noche en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Noticias 22, Karen Rivera. Antes de la pausa, les compartimos que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, presentó en la COP15 en Montreal, Canadá, el caso de éxito del sitio web sobre biodiversidad con más usuarios del mundo. Se trata del portal www.biodiversidad.gov.mx y, como les comento, cuenta con más de 4,5 millones de usuarios al año, el más visitado del mundo en este rubro. Hace 6 años el portal ganó el premio de oro otorgado por el CBD en la COP13 celebrada en Cancún. Esto estamos hablando de 2015, por ofrecer al público información confiable, concreta, clara y precisa sobre la riqueza natural de México, uno de los 5 países con mayor biodiversidad del planeta. Enhorabuena para quienes están detrás de este gran proyecto y, por supuesto, a todos nuestros amigos de la CONABIO un fuerte abrazo y la invitación a que naveguen en esta página. En un momento regresamos. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx.
tienen ahí una venia liberal desde los padres. Conoce a fondo el pensamiento e ideología de uno de los precursores más destacados de la Revolución Mexicana. Contra la reelección. Esta protesta es duramente reprimida en el Zócalo en mayo del 92. Y denuncian con todas las palabras el régimen de Porfirio Díaz. Ricardo. Yo creo que mi vocación es el periodismo. Entonces el periódico se va a llamar Periódico de Combate. Se nos revela el Ricardo cronista. En el marco del centenario de la muerte de Ricardo Flores Magón. El magonismo formó cuadros para todo el espectro de lo que sería el alzamiento del 10. Sábados, 21 horas. Considerada una de las voces más inclasificables, Salvador Elizondo es uno de los más originales, perfectos y misteriosos escritores que haya dado México. Una conversación con Salvador Elizondo. Sí, creo que conseguí una tentativa de cambiar el orden de la escritura literaria. Tratos y retratos. No es lo mismo la lengua normal hablada que la lengua literaria que usan los escritores. Salvador Elizondo, primera parte. 90 natalicio de Salvador Elizondo, lunes, 19 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todo listo aquí en el estudio de Debate 22. Hoy hablamos de este libro de Frida Guerrero, que sin duda es una llamada de atención, un grito de alerta para la sociedad. Gracias, querida Frida, por acompañarnos. ¿Qué vamos a encontrar en este reciente libro tuyo? Mucho dolor, mucho llanto, mucha indignación, pero también cómo podemos accionar para parar ya el infierno que están viviendo nuestras niñas y nuestros niños en México. Así es que hoy a las 9 de la noche hablamos de Con las niñas no y los niños tampoco aquí en Debate 22. Los espero. Todo es cuestión de voluntades. La ciencia demuestra que sí podemos aspirar a energías limpias. El sueño de la humanidad de contar con una energía limpia e inagotable ya es una realidad. El Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que lograron por primera vez una ganancia de energía neta utilizando la fusión nuclear en un laboratorio. La ciencia de la fusión nuclear se basa en unir dos átomos a velocidades increíblemente altas y transformar la energía de esa reacción en electricidad que puede alimentar a casas y oficinas sin emitir carbono al aire ni arrojar desechos radiactivos al medio ambiente. El objetivo de esta investigación es replicar la reacción nuclear con la que se crea la energía solar. Esta tecnología tiene más potencial energético que cualquier otra fuente conocida. Puede liberar casi 4 millones de veces más de energía que las reacciones químicas como la combustión de carbón, de petróleo o gas. Este acontecimiento es importante en la búsqueda por desarrollar una tecnología que proporcione energía limpia, ilimitada y barata. Tardará más de una década en llegar a este desarrollo a todo el mundo, que además de tener beneficios ecológicos, los promotores aseguran que podría ayudar a llevar electricidad económica a las zonas más necesitadas del planeta. Es fundamental promoverlo, Laura, porque la energía nuclear tiene un tabú muy interesante, una historia oscura. Ha habido accidentes muy lamentables, como la planta de Fukushima. Por supuesto, en las guerras, en la Segunda Gran Guerra, se utilizó energía nuclear que a Einstein le pareció terrible, que se utilizaran sus investigaciones para este fin. No obstante, lo mismo le pasó a Alfredo Nobel con la dinamita. No obstante, la energía nuclear hay que volver la mirada, es limpia, es segura, a pesar de esto que referimos de la historia negra, y yo creo que sería una alternativa ideal para salvar el planeta. Y ahora estamos hablando, en este caso, en este reportaje, y lo que se anuncia en Estados Unidos, es la fusión. Porque también existe la obtención de energía por medio de fisión, que es la separación de los átomos pesados. Esto es al contrario, lo que tiene de ventaja, desde luego es una tecnología compleja, sofisticada, es que es ilimitada. Es ilimitada y se trata, dice Laura, de fusionar los átomos ligeros, a diferencia de la fisión, que de un átomo pesado se explota. Aquí es sumar para generar energía. Vale la pena volver la mirada al respecto. Y cambiamos de tema, vamos a recorrer juntos el camino del mago.
Este domingo 18 de diciembre, por primera vez el Teatro Metropolitan abrirá sus puertas a la ópera clown con el espectáculo Santino, El Camino del Mago. Propuesta escénica nunca antes vista en México, donde la danza y la voz entablan un diálogo con distintos elementos de las artes circenses. La aventura surge de la mano de Felipe Pérez Santiago, con él empezamos a configurar una puesta en escena, una ópera que tenga circo, que tenga clowns, que tenga personajes fantásticos y que tenga voces además en una experimentación vocal basada en el Gibberish o el Gamelot. Es todo un reto porque pues hay cosas que hacer escénicamente y no nada más cantar. Tiene como estas dos formas, digamos, de hacer cantante, pero también que el cantante es un actor, es un clown, es un personaje dentro de esta misma historia. Esta propuesta, escrita, dirigida y también actuada por Emiliano Cárdenas, nos sumergirá en el mundo onírico donde Santino vencerá los miedos que le atormentan. Es un mago, pero realmente un mago que no quiere hacerse responsable de sus poderes, ¿no? Un mago que pues tiene flojera, no sé, está desconectado de alguna manera de la vida, ¿no? En compañía de Rash, van en busca de Les, la maga suprema, y que es Jenny Boyan, y pues recorren muchos lugares para encontrarlas, y la maga le prepara una pócima. Esta pócima lo introduce al sueño, y ahí es donde se enfrenta a sus miedos. Es para todo público, la música es maravillosa, los artistas en escena son maravillosos, se disfruta como a varios niveles, cada persona puede tener como su nivel de lectura de toda la pieza. Esta, al ser una ópera, contará con música en vivo a cargo de la Vórtice Orquesta, dirigida por el propio compositor del proyecto, Felipe Pérez Santiago. Tenemos una formación de 44 músicos en escena, que será bastante poderosa, bastante potente. Yo creo que podemos disfrutar de una formación en la que se escuche la música tal cual la concibió Felipe. Los boletos se pueden adquirir a través de Ticketmaster. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Se antoja mucho, muy original la propuesta, hay que verla. Y bueno, vamos a hablar un poquito de música, a ver qué le suena esto. Así, cuando vuelva a tu lado, Te quiero dijiste, Júrame. Bueno, son algunos de los temas con los que esta mujer se consagró en el imaginario colectivo y compartió nuestros sentimientos con el mundo. Vamos a conocer más. Cuando vuelvo a tu lado. María Grieber fue la primera compositora mexicana en destacar a nivel internacional. Ella nació en León, Guanajuato, el 14 de septiembre de 1885. A los 6 años su familia se trasladó a España, en donde estudió música. Posteriormente se trasladó a París, en donde se convirtió en la alumna más destacada de Claude Debussy, uno de los compositores más connotados de Europa en ese momento. Tras la muerte de su padre, regresó a México para continuar con sus estudios de composición y concertista de piano. A los 22 años se casó y entre los vaivenes de las luchas revolucionarias y la tranquilidad del hogar, María comienza a escribir canciones que la inmortalizaron. Compuso música de concierto y más de 800 canciones populares, en su mayoría boleros. Títulos como Júrame, Te quiero dijiste y Cuando vuelva a tu lado fueron interpretados por cantantes internacionales en inglés y en español. También compuso música para películas y documentales. A los 71 años de fallecimiento, recordamos a la compositora mexicana que con su estilo romántico y elegante logró cruzar fronteras. Si te quiero mucho. Un referente indiscutible de nuestra música, de nuestro imaginario sentimental, María Grieber. Y nada más, no están para saberlo ni yo para contarlo, eché un volado con nuestro guionista para ver si salíamos con María Grieber, pero ganaron las nuevas generaciones. Y vamos a despedirnos con Billie Eilish, también talentosísima mujer, que el domingo cumple 21 años, Laura. Efectivamente, estamos hablando de una